Presentamos este voto particular porque nos parece gravísima la pretensión del dictamen que impone este mando policial mixto en el país. Consideramos que es un atentado en contra del federalismo, del principio del municipio libre y de nuestra soberanía. Lo primero que cuestiono es que la iniciativa que presentamos de reforma constitucional en la materia de principios de febrero de este año, aunque es mencionada en el dictamen, es obviada en sus objetivos y fundamentalmente en su argumentación. El dictamen no es capaz de brindar contraargumentos a nuestros argumentos, solamente la eluden y la ningunean. Lo segundo que voy a demostrar es que este mando superúnico obedece a una imposición de los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno norteamericano, y lo hemos discutido aquí en esta tribuna varias veces, exige cumplir acuerdos de cooperación en seguridad, entre ellos el mando único, tal y como lo ha reconocido la actual embajadora de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, en el documento titulado US Mexico Security Cooperation, Next Step to the Mérida Initiative, de mayo del 2010, en donde ella dice que es preocupación del gobierno norteamericano apoyar al sector policíaco y de justicia en México, tanto a nivel federal, estatal y municipal, para que los sistemas de América del Norte tengan los mismos niveles de coordinación y de homogeneización. En materia energética, los norteamericanos han señalado insistentemente las deficiencias de inseguridad en la infraestructura nacional en materia de energía y han exigido una permanente colaboración en las tres naciones para remediarlo. Duncan Wood señala, desde el ITAM, por cierto, señala que se deben hacer esfuerzos de los tres gobiernos de América del Norte para prevenir ataques a la infraestructura energética que se consideran críticas, y en ese sentido las agencias de inteligencia de los tres países, dicen, era Woodrow Wilson, deben trabajar de la mano con los ministerios de energía correspondientes. El Departamento del Homeland Security, la Seguridad Pública de Canadá y el CISEN, dice este adelanto, deberán crear un panel de expertos trilaterales que mantengan relaciones de trabajo con los sectores públicos y privados interesados para desarrollar un marco de largo plazo que sirva para planear, establecer objetivos, calendarios y comités para prevenir y enfrentar ataques con capacidades de actuación en automático ante cualquier riesgo en esa infraestructura que se considera fundamental para la preservación de la seguridad energética de América del Norte. Concluyo la cita. En el documento North American Time for a Focus, elaborado ni más ni menos por David Petraeus, Robert Zoellick, Shannon O'Neill, señalan: Norteamérica ha progresado desde las guerras del siglo XIX a la hoy pacífica cooperación en contra de las amenazas comunes. Esta relación de seguridad es esencial para el futuro de Norteamérica. Tener inseguridad en cualquiera de estos tres países elimina la habilidad para contribuir y beneficiarse de una región integrada. La Fuerza de Cooperación Especial, Petraeus, recomienda trabajar hacia una meta a largo plazo de una nueva estrategia de seguridad unificada para Norteamérica. Dicho proceso podría empezar por expandir los programas de seguridad bilaterales para incluir a México,
Los programas Estados Unidos-Canadá podrían ser incorporados a la iniciativa México-Estados Unidos, manejo fronterizo del siglo XXI. Estos esfuerzos podrían incluir el considerar los riesgos de seguridad más allá de las fronteras y desarrollar un sistema conjunto de análisis de riesgos y amenazas para la zona norteamericana. México podría también participar en el programa conjunto de Estados Unidos-Canadá, ShipRider, el cual está formado por grupos de múltiples agencias de seguridad que se enfocan en la actividad criminal transfronteriza. Estos pasos requerirán que México dedicara personal de las fuerzas de seguridad hacia la seguridad de sus fronteras sur y norte. Para alcanzar una estrategia de seguridad unificada, los tres países deberían desarrollar la confianza para compartir la información de manera segura entre agentes aduanales, agentes fronterizos, fuerzas de seguridad, oficiales de justicia y personal militar. Las autoridades militares y de seguridad nacionales se encuentran en diálogo y subordinación permanente al Comando Norte de los Estados Unidos, tal como hemos conocido por los medios de comunicación. Desde Fox, pretextando la guerra antinarco, los presidentes de México han cedido a Estados Unidos el control de nuestra seguridad. La iniciativa Mérida, inconstitucional, sin aprobación del Senado, formaliza una cooperación, entre comillas, injerentista en seguridad, descrita por diarios del New York Times. Al iniciarse el gobierno de Peña, relatan con sorna, New York Times, descubrieron que los norteamericanos están en todo, no solo en nuestra recámara, hasta en nuestra ropa interior, dijo el New York Times. Estados Unidos reconoce, están en todo. El mando único fortalecerá la integración de México a Canadá, a Estados Unidos, bajo su dominio. El Woodrow Wilson, agencia de Estados Unidos en México, sostiene la necesidad de un sistema energético integrado, basado en la coordinación policíaca de los tres gobiernos, para proteger infraestructura energética transnacional. Sus agencias de inteligencia deben trabajar juntas, lo que significa la presencia dominante del Homeland Security en nuestro territorio, cuyo titular Johnson acuerda directamente con el presidente Peña. La desaparición de policías municipales completamente o a medias o cuando lo deseen, ¿verdad?, son medidas que están orientadas por los Estados Unidos y aprobadas por nuestro Congreso. La obligación del gobierno de garantizar a las transnacionales energéticas la ocupación de tierras que requieran, un régimen penal especial para agravar las sanciones en materia energética, la legalización de la presencia en todas las aduanas e instalaciones migratorias mexicanas y de personal norteamericano armado, suprimir las policías municipales o tenerlas amenazadas, aseguraría a los intereses transnacionales que en los municipios, sus comunidades, ejidos, propiedades públicas, no exista capacidad alguna para defender sus derechos, lo que está pasando ya hoy. Ejemplo, en Puebla, ante la privatización del agua, las minas a cielo abierto que destruyen bosques, la usurpación de tierras han generado resistencias municipales, y la policía estatal encarcela a los ciudadanos pacíficos, defensores de su agua y bosques en el estado de Puebla y en otros más. Esta asociación en seguridad con Estados Unidos nos conduce hacia un estado policíaco militar, que ya lo hemos comentado muchas veces, miles de millones destinados a comprar en Estados Unidos material bélico pesado para las Fuerzas Armadas y gendarmerías, frente al abandono de las policías municipales que hoy están acusadas.
acusadas por los responsables de la incapacidad y penetración criminal. Prueba que el objetivo del mando único, hoy se llama mando mixto, no es rescatar, sino debilitar la célula básica de nuestra estructura política. El municipio son los pies, las piernas de la estructura política nacional. El debilitamiento del gobierno vinculado al tejido social de los pueblos. Ese es el municipio, el gobierno vinculado al tejido social de los pueblos. La solución a la debilidad consentida de las policías municipales, la debilidad de las policías municipales que se toman como pretexto, es una irresponsabilidad de muchos años. Las soluciones, y la tenemos en nuestra iniciativa, es fortalecerlas, no desaparecerlas o ponerlas bajo la vigilancia, capacitarlas, garantizarles recursos, no desaparecerlas o ponerlas en jaque. Lo tercero que debe señalarse es que el dictamen de la mayoría, hoy cambiado aquí sorpresivamente por un adendum que tenemos que estudiar al mismo tiempo que hablamos, ¿verdad? Lo tercero que debe señalarse es que el dictamen de la mayoría reniega de la historia constitucional de nuestro país en el análisis mismo. El principio del municipio libre es una conquista de la Revolución Mexicana de 1910 e implica una transformación de gran calado en la Constitución de 1917. Los textos de las constituciones anteriores a la vigente no lo establecieron ni desarrollaron el principio en el texto federal, pero sí en los textos de los estados. Se puede señalar que lo hace la doctrina constitucional mexicana, que el principio del municipio libre es una decisión política fundamental y en ese tenor sus contenidos no pueden ser trastocados o menoscabados mediante reformas constitucionales porque la Constitución va perdiendo su razón de ser, abandonaría uno de los sentidos nodales que inspiró la integración del constituyente Querétaro. Las decisiones políticas fundamentales o cláusulas de intangibilidad constituyen el núcleo axiológico de una constitución. Los que proponen el mando único obligatorio, ahora disfrazado como mando mixto en materia de seguridad pública, están atentando en contra de uno de los elementos fundamentales del contenido esencial de la Constitución que nos rige. Los principios constitucionales relacionados con la parte orgánica de la Constitución, como el de municipio libre, se integran con distintos contenidos, entre ellos los vinculados con las competencias originales del municipio. El mando y la coordinación de la policía pervertirá en el territorio de sus municipios, ¿verdad?, desde 1900 establecidos 17. Ya ha sido una de sus facultades originarias, no lo que dice el dictamen, que ha habido un gran cambio y que no está en la Constitución, la que ejercen por regla general y de manera permanente los ayuntamientos. Solo por excepción y transitoriamente en los supuestos constitucionales se delega la competencia de policía municipal en los gobernadores y en el presidente de la República. Reducir o matizar esta atribución originaria que en unión de obras conforma el principio del municipio libre implica afectar a una decisión política fundamental que solo puede ser limitada por un constituyente originario y no por el poder revisor que está ahorita funcionando aquí con esas anomalías que describimos. Cuando Carranza expuso o propuso al constituyente de Querétaro el principio de municipio libre, quería fortalecer este nivel del gobierno como base primera del federalismo mexicano. Las finalidades de las competencias originarias conferidas al municipio libre eran para poner fin a la existencia de los jefes políticos,
lo que prevalecieron como autoridad intermedia entre los estados y los municipios durante la dictadura de Porfirio Díaz y que habían hecho de porciones del territorio nacional ámbitos de arbitrariedad y justicia. El mando único obligatorio, hoy llamado, que está peor, les puedo decir, mando mixto, entraña regresar al modelo preconstitucional de los jefes políticos, a unas autoridades impuestas a la autonomía de los municipios, a la centralización del poder y a la negación del federalismo mexicano. La tendencia de las reformas constitucionales hasta hace algunos años era de incrementar las competencias de los municipios para hacer realidad el precepto constitucional contemplado en el artículo 115, que en su parte conducente reza que el municipio es la base de la división territorial y de la organización política del país y que de la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por los ayuntamientos sin que existan autoridades intermediarias entre ellos y los gobiernos de los estados. Por esa razón, el carácter constitucional al mando único obligatorio en manos de superautoridades, de supercomisionados, ¿verdad?, autoridades centralistas y, desde luego, extranjeras en esta cooperación que está establecida, ¿verdad?, resulta contrario a las facultades originarias de los municipios. Ya termino, señor. Gracias, señor senador. Ya termino. Hemos aguantado todas sus incompetencias, señor presidente. Nos han tenido aquí sentados horas sin tener dictámenes, nos sorprenden cuando se les da la gana, meten un adendo ahorita para cambiar el sentido del dictamen y todavía se permite usted, presidente, tocarme así que ya se metió el tiempo. Muy mal. Le estoy recordando que conforme al reglamento son 10 minutos Yo para la también estoy presentación del recordando lo voto que aquí particular. han hecho durante estos días. Le Sin ruego dictámenes, concluya, por sin favor. arreglos, nos tienen sentados esperándolos para cuando se les dé la gana. Finalmente destaco cómo el gobierno mexicano ha incrementado criminalmente recursos en materia de seguridad y militar en detrimento del gasto social. En los últimos 14 años, el gasto en seguridad, incluido el gasto militar y en los programas de seguridad pública, se ha incrementado un poco más de 700%. Aviones, cañones, ¡ay, maravilla! Mientras que el gasto social, considerando salud, educación y desarrollo social, lo han hecho en poco menos de 300%. Pero en el caso específico del gasto educativo, el crecimiento ha sido de 207%. Pero tenemos grandes helicópteros, ¿eh? Esta priorización de la seguridad sobre la educación queda de manifiesto en que en el 2012 gastaron 41,000 millones de pesos en seguridad, pasando a 2013 a 141,000 millones de pesos. En tanto, en educación se gastaron en 2002 94,000 millones de pesos y para el 2013 fueron 290,000 millones. Eso significa que en el 2012 el gasto militar y policiaco representó el 37% de lo que se gastó en educación. En 1913 representó, en 2013 representó el 48%. Termino, presidente. El gasto en seguridad alcanzará a pagar casi 28 veces el programa de apoyo alimentario, 2.5 veces el programa de pensiones para adultos mayores, 56 veces al programa de seguro médico, 2 veces el seguro popular, 10 veces el programa nacional de becas y el programa de escuelas de tiempo completo. Por eso, por el abandono a la sociedad, a sus intereses, a los mexicanos, en la compra constante de material bélico que no sirve para nada, sino para toda clase de corruptelas. Por eso hay violencia, porque no se atiende a la población. Y concluyo, el dictamen es criminal, desmantela derechos sociales, desvertebra al Estado federal y desaparece la soberanía de la nación. Muchas gracias, presidente.